Familia, bienvenidos a un nuevo episodio de La Cinemafia y felices fiestas, porque pues, por eso venimos hasta temáticos. Anwar Olum Canavati, Pamela Cortés, y pues obviamente teníamos que hacer un especial de cine mexicano, ¿por qué no? Y en estas fechas, pues qué mejor. Tenemos como invitado a nada más y nada menos que quien fue mi profesor de cine mexicano en la Universidad de Anáhuac, Jerry Morán. Bienvenido. Muchísimas gracias. A la Cinemafia. Gracias, Ana. Gracias, Pamela. No sé qué orgulloso estoy de estar aquí con además una increíble alumna, excelente alumna. Y además era muy exitosa. Estoy muy feliz y feliz de que me hayan invitado, la verdad. No, pues nosotros felices de tenerte. Bueno, primero que nada, a ver, a todos allá en casa, denos like, comenten, suscríbanse y bueno, pues vamos a empezar con los agradecimientos a Starlet Project, a Genuina Media, quienes son nuestros productores, y a Colabora, quienes nos dan este hermoso espacio de trabajo para y a Cuna de Tierra por el vino. Y a Cuna de Tierra por tenernos pedos a estas horas. Eso. Ya es legal, ya es legal. Exacto. Este es tuyo. Pero bueno, Jerry Morán, como les decía, que fue mi profesor de cine mexicano, de verdad estamos pensando a quién traer para este tema y no podía pensar en alguien mejor que tú, de verdad. Alguien que tiene toda esta cultura, toda esta... pues, tantos años de estudio, trabaja en la industria, es productor de Zamora Films, ha hecho muchas películas, ha aportado además al cine mexicano, así que pues nadie mejor que tú. No, hombre, muchísimas gracias por la invitación. Feliz, soy productor, director. Pero, pues, director, se acaba de estrenar con su primer Sí, ya pronto ahí viene mi ópera prima. No se la vayan a perder, Pobre Familia Rica. Pobre Familia Rica. Ya les diré dónde sale, pronto ya les platicarán aquí Pamela y Anwar. Pero encantado, amo la historia del cine mexicano, es mi especialidad. No hay nada que más me guste que platicar del cine en nuestro país y por muchas razones, no nada más porque soy mexicano y me dedico a la industria, pero sí, es importantísimo conocer muchísimos datos del cine mexicano. Por ejemplo, saben que el primer cinematógrafo que llegó a América pues no fue en Hollywood, fue a México. Entonces somos los primeros que tenemos un cinematógrafo en América. De hecho, somos los primeros en hacer una película de este lado, que fue Porfirio Díaz cabalgando en el parque. Sí. Exactamente. Y pues desde ahí, pues por eso nos vuelve un país que el cine, más allá de ser pues una parte del arte y del sentir de las personas, es parte de la sociedad. O sea, para los mexicanos ir al cine es una experiencia, es una cita, es una historia. Somos el cuarto país que más va al cine en el mundo, a las salas de cine. Se ha perdido un poco, regresen a las salas, por favor. Regresen a las salas. Sí. Es parte de nosotros y pues por eso me encanta y feliz de platicar lo que ustedes quieran. Pues yo digo que empecemos desde el principio. Yo creo que, a ver, tú me vas corrigiendo, estoy mal, pero el primer cineasta de mexicano fue Pancho Villa, ¿no? Pues yo lo sé. Exactamente, aunque dicen que las películas que filmaba estaban coreografiadas. Exacto, claro. Estaban coreografiadas, sí. De ahí tal vez sale... ¿Será como la lucha libre coreografiada? Pues estaban coreografiadas, dicen que las filmó algún cineasta importante, norteamericano o mexicano, no sabemos, pero son las primeras luchas y yo creo que de ahí surge el primer género del cine mexicano, el género de la revolución. Sí. Además somos la primera guerra filmada en la historia. Wow. La segunda es la Revolución Rusa, pero la primera es la Revolución decían mexicana. Que Pancho Villa no atacaba hasta que tuviera bien la luz y si no salía bien la toma, atacaba otra vez nada más para repetir la toma. Te juro, era un cineasta. Era exquisito. Era perfeccionista. Sí. No sabremos si es cierto o no, pero esa historia todos la conocemos. No, pero qué padre, porque es algo muy romántico y muy claro, bonito. Es un mito. Sí. Y a lo mejor yo creo que sí, porque si ven ustedes, busquen en YouTube, están ahí... algunas de las escenas. Las aventuras de Pancho Villa, sí. Pero tal vez el primer cineasta, yo creo que fue Enrique Rosas. Okay. Te podría decir algunos otros antes, pero es el primero que tiene éxito en el cine mexicano. La Banda del Automóvil Gris, que fue un serial. Es muy interesante el serial porque existía en la Ciudad de México la Banda del Automóvil Gris. Y eran unos rateros que robaban en un automóvil gris. Y entonces Enrique Rosas leía el periódico y de la noticia volvió a atacar la Banda del Automóvil Gris y basándose en ellos decidió hacer pues películas sobre ellos. Eran muy cortas las películas, duraban entre 8 y 9 minutos, son mudas evidentemente, pero son el primer taquillazo del cine mexicano, porque siempre se quedaban en continuará. Y la verdad atraparon a la Banda del Automóvil Gris, pero Enrique Rosas seguía filmando historias de ellos. Se volvieron famosos y fue el primer taquillazo del cine mexicano. Trascendió, o sea, la Banda del Automóvil Gris en ficción más que los propios. Exactamente. Si las quieren ver también ahí en YouTube, están algunas restauradas, no están todas.
pues eran así, que sí están un poquito aburridas, son mudas, pero en esa época pues eran... Pero son cortitas. Muy cortitas. Sí, exacto. 5 o 6 minutos. Exacto. Sí. Igual antes de eso, cuando los Lumière inventaron el cinematógrafo, de los primeros países en conocer el cinematógrafo fue México, porque Porfirio Díaz trajo... Sí, exacto. No me acuerdo qué proyección trajo, la de la llegada a la oficina, algo así, ¿no? Pues la de Cabalgando. Las primeras, no, esa es la que filmó, pero pues... La llegada del tren. Y sí, claro. eso, ¿no? Oigan, si van a la calle de Madero el día de hoy, Madero en el... Ay, sabía cómo se llamaba antes, ya se me olvidó. Estaba el Salón Rojo, donde se hizo la primera proyección de cine en este país. Y proyectaron, sí, las vistas de Lumière, la salida de la fábrica, la llegada al tren. Lo mismo que proyectaron en París. Y somos el primer país en América que vimos las proyecciones de los Lumière. Pues es que además Porfirio Díaz era un francófilo a morir. Claro, bueno, y quería filmarse. Y claro, la primera película, por eso es Porfirio Díaz cabalgando en el bosque de Chapultepec. Y a ver, y luego, ¿cómo ves que va evolucionando? Hablamos de Santa, que fue la primera película de cine sonoro. Correcto. Pues bueno, de ahí pues el cine mexicano siguió avanzando. Lo que pasa es que mucha gente, y eso no tiene que ver con el cine mexicano, tiene que ver con la historia del cine mundial, creyó que el cine iba a ser un pasatiempo pasajero. O sea, es decir, que bueno, ya filman, está divertido, etcétera. Ya después sí, Einstein y Griffith nos vinieron a enseñar otra cosa. Y porque además uno iba al cine y pues como era mudo, pues a veces tocaban un piano y a veces tocaban una guitarra y a veces había un narrador y entonces, pues más bien ibas a tomar cafecito y chismito con los amigos y la película estaba al fondo. Y sí, los cineastas mexicanos poco a poco empezamos a contar historias, de ahí, por eso Enrique Rosas. Y la primera película sonora que fue un taquillazo, que fue Santa. ¿No? De una novela mexicana. Y también que nos da pie a un personaje muy importante para el cine mexicano, que es la prostituta. Claro. Que es un personaje icónico para el cine mexicano hasta el día de hoy. Somos un país muy machista. Sí. Pero así empezó, qué fuerte. Sí, en muchos lados podía ser como tabú y en México pues se abrazaban estas historias de prostitutas. Pues que era parte de nuestra cultura y además, y también genera otro segundo género que también lo aportamos México al mundo, que son las rumberas. Las rumberas y las ficheras. Y las ficheras, después se deformó en ficheras, pero pues es un género 100% mexicano. Ajá, y entonces, a ver, Santa. Hablemos de Santa. Oigan, es importantísimo ver Santa. Es la primera película sonora del cine mexicano de una novela muy importante, española, naturalista, que se me olvidó de quién es el autor, qué mal. Ajá, no es Benito Pérez Galdós, no, pero ahorita me van a ayudar aquí mis amigos. ¿Quién escribió Santa? ¿Quién escribió Santa? Bueno, pero a ver, platícanos, porque digo, además de que es la primera película de cine sonoro, la relevancia de esta figura de la prostituta. La relevancia, primero, es interesante saber que nuestra primera película sonora, la protagonista es una mujer. Sí. No es un hombre. Empezando por ahí. Sí, algo y además son los primeros esbozos del melodrama latinoamericano, que es los que luego se terminó deformando en telenovelas. Ajá. O no sé si deformando, porque a mucha gente le encantan, pero es una protagonista mujer. Y es un melodrama completamente, ¿no? Y entonces empezamos a darnos cuenta qué es lo que nos gusta a los mexicanos y a los latinoamericanos ver, ¿no? Y entonces yo creo que, por favor, tienen que ver una película, es Santa. Y yo creo que cuando empiezan las películas sonoras, vamos a ver dos cosas. Tenemos una revolución, que eso es algo que frena un poco el cine en este país, aunque platicamos que Pancho Villa hacía sus coreografías. Exacto. Sí, pero la verdad, los que tenían el cinematógrafo, pues tuvieron que irse a seguir a los revolucionarios. Entonces, muy pocos hacían poco cine de ficción y del otro lado pues entonces empezamos a ver cine sobre la revolución y ya empezamos a ver historias sobre la... Vámonos con Pancho Villa y el compadre Mendoza, es una trilogía, me falta la otra, Viva la Revolución, Viva México. Viva México, la de Eisenstein. Viva la Revolución, es que después vamos a ver Viva México, Viva México es la de Eisenstein, sí. Y entonces empezamos a ver estas películas sobre la Revolución y los personajes que después crecieron mucho, que ya ahorita vamos a platicar de la época de oro, que son pues estos rancheros de los ranchos, de los hacendados, que después se convirtió en la comedia ranchera, que es un musical importante, pero ahí empezamos a ver esos personajes que vuelven a ser muy importantes porque nuestros primeros grandes protagonistas son rancheros. Claro, sí, también. Y qué raro que nuestras primeras protagonistas son prostitutas. Rancheros y prostitutas. Ajá. ¡Viva México! ¿Cómo siempre tienen como este señalamiento que si una mujer pues pierde su virginidad, pues ya no sirve para nada.
Sí. Así es básicamente la historia. Y de ahí vemos una película importantísima, también de las primeras sonoras, de Arkady Voitler, un director ruso que emigró aquí en México, que es La Mujer del Puerto. La Mujer del Puerto. Con Andrea Palma y Andrés Soler. La verdad, me parece una película extraordinaria. De un cuento de Montparnasse, que es de esta mujer que al ser violada, pues, no es violada, ya decide tener relaciones con su novio, se enteran, pues ya no tiene ninguna otra opción, no se puede dedicar a nada más que ser prostituta. La película es, no sé, la verdad se las contaría, pero no se las quiero contar porque tiene uno de los mejores finales del cine mexicano, esa película, pero es una película con esbozos de expresionismo alemán, increíble, es un manejo de la luz, de los claroscuros. Sí, la cinematografía es Oye, muy ¿y sabes linda. dónde la gente puede ver todas estas películas que hemos mencionado? Claro que sí. Bueno, las que les platiqué, las mudas, las pueden ver todas en YouTube. Y yo creo que La Mujer del Puerto, sí, qué mal, la podrán encontrar en YouTube sin ningún problema. Pero vean la original, porque saben que se hizo un remake después en los 80, que la hizo Arturo Ripstein, el remake de La Mujer del Puerto. ¿Y qué tal? Ese no lo vi. La verdad fue una película muy golpeada. Yo la logré ver hace no mucho tiempo, porque uno de los productores tiene una bronca con Estados Unidos y terminó siendo la película parte de un juicio. Entonces estuvo parada mucho tiempo. Pero sí logró exhibirse, pero también está en YouTube. Pues sí, ya. No, pues sí, se vale. Y a ver, platícanos esta evolución de, bueno, pues estos primeras historias que se empezaron a contar. ¿Cómo fue que se creó el Star System? La época del Star System, la época de cine de oro del Para cine. eso hay que entender por qué se llama la época de oro del cine mexicano. Pues porque se hace porque realmente nos convertimos en una industria. Esto y influencian muchísimas cosas. Estados Unidos estaba en guerra. Eso, la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial hace que Hollywood frene. Hay tres cosas muy importantes. La Segunda Guerra Mundial hace que Hollywood frene. Muchísimos productores gringos se vinieron a trabajar a México, pues no los querían mandar a la guerra y querían que siguieran trabajando de alguna manera. El segundo es muy interesante, es la producción de plata. Como sabemos, pues antes era la cinta, que se hace con nitrato de plata, y en México tenemos una producción de plata enorme. Claro. Entonces, pues teníamos exceso de producción de plata, entonces hizo muchísima película. Y la tercera, la verdad, es la historia del Escuadrón 201. Exactamente. Porque quieran o no, pues estaba la Segunda Guerra Mundial, México no parecía nada, pero nosotros al mandar a alguien, aunque no hayan llegado, o si sí llegaron, Tuvimos a nuestros héroes. Siempre han querido hacer, tuvimos unos y nos pusieron en el mapa. Y todos voltearon a ver a México y automáticamente el apoyo de los países aliados fue hacia México. Fue hacia México, entonces la producción en México del cine creció enormemente y nos volvimos una industria porque realmente los únicos países que hacían cine en español eran México, España y Argentina. Argentina pues estaba con los italianos, eran del eje. Pues no hay cine en Argentina. España están entrando en una guerra civil, sí, claro. Entonces tampoco pueden hacer mucho cine. Pues somos los número uno de hacer cine en español en el mundo. Ya. Ok. Y ahí ese es el éxito. Y porque mucha gente dice la calidad. No, la verdad hay de todo. O sea, pero hay bueno, grandes producciones. No, hay bueno y hay malo. Bueno, pues sí, pero hay muy bueno, ¿no? Y por primera vez podemos reconocer los 7 géneros que tiene el cine mexicano. Los vivimos en la época de oro, que es el cine de la revolución, las rumberas, el horror, la comedia, la comedia ranchera, que es el musical ranchero, que además es nuestro musical, el indigenismo, que es muy importante, y el melodrama. Muy bien. Son los 7 géneros que tiene el cine mexicano. Por decir, la película de Eisenstein, la de Viva México, o sea, sí fue producción mexicana, o sea, es considerada cine mexicano. Es considerado cine mexicano, pero finalmente es una película que no salió. Platícales, Pamela, quién es Eisenstein y por qué vino a México. Eisenstein es un cineasta ruso que vino a México. ¿Por qué vino a México, Jerry? Eso sí no me lo Pues sabía. también acuérdense que tenemos una revolución rusa y los intelectuales rusos pues empiezan a ser muy apoyados. Sí, Trotsky. Y pues tenemos este grupo de intelectuales en México, Diego Rivera, Frida Kahlo, todos que están apoyando. Todo el comunismo, además. Todo el comunismo. Entonces, pues es un bienvenido a México. Se quedó impresionado con México. No, sí. Y es que además te voy a decir, a mí lo que me impresionó mucho de ver Viva México es de verdad qué bien un extranjero logró plasmar como el subtexto y como la idiosincrasia de México, de cómo, o sea, todo este tema del pues, el patriarcado, el machismo, o sea, de que las mujeres las agarran como si fuera, o sea, pero todos los síntomas del México, incluso actual, se ven muy claros en Viva México. Es impresionante. Impresionante. Que Viva México, pero finalmente no la terminó de editar, lo corrieron del país. Por ahí pueden ver una película inglesa de Greenaway,
que se llama Eisenstein en México. Eisenstein en Guanajuato. Exactamente. Eisenstein en Guanajuato. Clava la historia de, además se enamoró de otro cuate, tuvo su romance en México, estaba bien loco Eisenstein. El problema es que finalmente dicen que no se editó la película como él quería que se editara, no la pudo terminar, la editaron a como les gustó. Hay un rumor que hace poco encontraron cuadernos de Eisenstein dando las instrucciones de cómo debía ser montada, que viva en México. Claro. Pero no sé si es verdad o es mentira. Ojalá la pudieran reeditar como él quería que fuera la película. Pero te digo que igual me pasó, bueno, cuando vi Enamorada, y cuando vi que iba a México, que dices, México no cambia. O sea, como que los problemas, este problema de, ya sabes, los hacendados, pero los indígenas, y esta lucha de clases es perpetua. Perpetua. O sea, y permea todos los géneros del cine mexicano, la verdad. Porque Enamorada, pues ya acabo de hablar de otra imprescindible del cine mexicano, Pamela. Enamorada, que me parece una película preciosa, con Pedro Armendáriz y María Félix. Tiene una fotografía impresionante. Impecable. Es del Indio. Es del Indio, y la fotografía, pues uno de los fotógrafos más importantes que ha tenido este país, o el mundo, Gabriel Figueroa. Exactamente. Alumno del fotógrafo de Eisenstein. Gracias a que Eisenstein vino a México, Gabriel Figueroa pudo entender muchísimo. Oye, ¿y en qué punto nacen estas leyendas, Pedro Infante y Jorge Negrete? Muy bien, pues me lo preguntó, lo dijo ahorita Pamela, el Star System. Okay. En Estados Unidos existía un Star System en Hollywood, donde se les creaba una vida ficticia a los actores. O sea, el chiste era que la gente quisiera... Pues un tema aspiracional, ¿no? Parecerse a ellos, ser como ellos, etcétera. Entonces, pero el problema es que les inventaban una vida ficticia. Sí, sí. O sea, entonces sufrían muchísimo. Por ejemplo, ¿por qué se suicidó tantos famosos, etcétera? Pues porque era un sufrimiento, ¿no? Como con Rock Hudson, por ejemplo. Exactamente, hubo muchas historias de esas. Entonces, en México se crea el primer Star System latinoamericano y aparecen nuestras grandes estrellas del cine, ¿no? Que son María Félix, Magda, díganme. Miroslava, Dolores del Río. Pedro Infante, Jorge Negrete, Pedro Armendáriz. ¿Cómo se llama la niña chiquita que era muy chistosa? La Tucita. La Tucita. Sara García. La Sarita García. Sí, Marga López, que a mí se me hacía guapísima. Entonces eran nuestras grandes estrellas. Y se crea el Star System en México. Y entonces por primera vez podemos empezar a ver películas, no por cómo se llame la película, sino por quién la protagoniza. Sí, claro. Algo que en este país ya no existe, en Hollywood sigue existiendo, pero es una de Pedro Infante, a fuerza la tenemos que ir a ver. Claro. Sí. O sea, sale María Félix, la tengo que ver porque sale María Félix. Sí. Todos los actores empiezan a cotizar muchísimo. Sí, claro. Yo estoy investigando ahorita mucho sobre el hombre detrás de Pedro Infante, que es Ismael Rodríguez, que es a mí es mi personaje favorito del Siglo de Oro. Él es un director que dirigió Nosotros los Pobres, Ustedes los Ricos, Los Tres Garcías, Los Tres Huastecos. Bueno, muchas importantísimas. Muchos comerciales. Entonces, o sea, lo que yo he estado investigando, porque trabajo con su nieto, es que Pedro Infante se sentía muy inseguro al lado de Jorge Negrete, porque decía, este güey canta cabrón y yo no. Entonces, Ismael Rodríguez se las ingenió y dijo, güey, ¿qué tal si a partir de ahorita tú en las películas cantas tus propias canciones? Dijo, bueno, hay que intentar ver qué pasa. Y empezó a hacer eso y gracias a eso se volvió pues el Pedro Infante que todo el mundo conocemos. Sí. Si es que si habláramos de Pedro Infante, les digo la verdad, es que era mucho mejor actor, mucho más guapo, era Jorge Negrete. Sí. La verdad es que sí. María Félix estaba casada con casó con Jorge Negrete. Su primera película la hizo con Jorge Negrete, El Peñón de las Ánimas. Peñón de las Ánimas. Pero, y después se odiaban y se terminaron casando. Sí. Claro, el tema con Pedro Infante es que Pedro Infante es la historia del mexicano y es la historia que también da más adelante todas las historias que vemos aquí. Pedro Infante es el típico personaje de provincia que viene a México a probar suerte y hace nosotros los pobres. Entonces la gente se siente completamente identificada con ese personaje. Claro. Él viene de provincia, pero es bueno, pero le va muy mal, aunque él no quiere, pero... Pepe el Toro. Pepe el Toro, ¿no? Exacto. Sí, porque... Y pues la verdad, canta bien, pero no tan bien. Ay, a mí sí me gusta. No, el tonito me gusta. Sabía, muy inseguro, pero lo sabía él perfecto. Bueno, pero ya sabes, ya ahorita escuchas las canciones de Pedro Infante y chance ya te acostumbraste a su tonito de voz. Sí, claro. Ya sabes, ya es como muy icónico. Sí, totalmente. Tal vez no es la gran voz, pero tiene un cierto encanto, ¿no? Un cierto encanto. Y pero Nosotros los Pobres fue un fenómeno. Fue una locura. Es la primera película que tiene una trilogía. Exacto. Sí, claro. Exacto. Ahorita todo lo de Marvel y todo eso. Exacto. La primera secuela la hicimos nosotros. O sea, bueno, a Ismael Rodríguez. Sí. Bueno, la hicieron, pero le copiaron los de Automóvil Gris, ¿eh? Esos fueron los primeros. No, pero realmente fue Ismael Rodríguez, el primero que hizo una trilogía, exacto, ¿no? Con el mismo personaje. Y la verdad, pues se murió joven. Y los que se mueren jóvenes se vuelven una leyenda. Claro. Exactamente.
Y pues María Félix, por decir, también es otro de los grandes personajes del cine mexicano. Ella hasta tenía un hijo cuando empezó su carrera. Claro, su hijo, Enrique Álvarez Félix, que salen Los Caifanes. Exactamente, ahorita ya vamos a llegar a esa época. Luego llegamos a esa época. Pero ella ya hasta tenía un hijo y como que nunca estudió actuación, o sea, como que no era su camino y a ella la descubrieron en la calle. Sí, o sea, oye, ¿no te gustaría actuar? Exacto, un productor la vio y fue como de, güey, estás hermosa. Un dato curioso aquí rápido, Kuno Becker, el actor, es sobrino de María Félix. ¿Ah, neta? Sí. No sabía. Pero sí, ella fue un tema de suerte, que tenía tanta personalidad que alguien la vio en la calle y le dijo, güey, vente a hacer mi película. Y fue una o sea, y además creo que le dieron un protagónico de entrada. Sí, acabamos de decir, El Peñón de las Ánimas. Y la verdad, si no se quieren películas imprescindibles iba a decir, de Pedro Infante, por favor vean la trilogía. Sí, aunque no claro. les guste ¿cómo se llama? Nosotros los pobres, ustedes los ricos y Pepe el Toro. Véanla, por favor. Y de María Félix podemos hablar de Enamorada, podemos hablar de Doña Diabla, Maclovia. La cucaracha, ¿no? Híjole, sí, que La tiene Cucaracha, muchísimas. Tizoc. Vean películas de María Félix. Sí, totalmente. Sí, claro. Y también por decirte, la de los tres García también se me hace como... A ver, tiene uno de los mejores finales. A mí me encanta el final. Y además, a mí también. También estos tres personajes que te plantea también son muy idiosincráticos del mexicano. Sí. O sea, como el que quiere ser luchador y no deja que nadie lo ayude, y el que es como más gandalla y el borrachón. O sea, como que tienes, o sea, el cine mexicano un poco los caricaturiza, pero sabe hacer muy bien sabe reflejar muy bien su cultura, pues. Sí, y aquí qué bueno que platicaron eso, porque entonces luego, ¿qué pasó con el cine mexicano? ¿Por qué si éramos tan exitosos y tenemos estudios de cine? Exacto. No unos, había varios. Sí. ¿Por qué se cayó? ¿No? Claro, un problema es, una cosa, pues acaba la guerra en Estados Unidos y Hollywood resurge con todo. Otro, aparece la televisión. Claro, por eso mundialmente fue un Mundialmente, tema. pero para México y sobre todo para los países subdesarrollados, es que era más barato comprar una tele a muchos ahorros y que toda tu familia pues vea la tele a pagar cada fin de semana boletos del cine. Sí, claro. Y hay otro tema muy triste que yo siempre digo, y muchos historiadores del cine lo han dicho, híjole, lo clasistas que somos los mexicanos. La verdad, voy a decirlo, era como, ay, vas a ir a ver Pepe el Toro, qué naco. Y entonces ese tipo de películas empiezan no a pasar en todas las salas de cine. Empiezan a relegarse a cines populares y como si eras fresa y con dinero no ibas a ver esa. Mejor ibas a ver la de Hollywood que pasaban en el cine Diana, en el Latino, en Reforma, ¿no? Ajá. Entonces es un problema. Totalmente. Grave, ¿no? De verdad, el malinchismo y la cosa clasista. Y sí, se empieza a caer el cine mexicano. A pesar de que en los impulsos para recuperarlo se hace un banco cinematográfico para que financie películas mexicanas que duró hasta los 90, ya no quiero hablar, hasta los 80, no quiero hablar de su mal manejo que hubo del banco, ¿no? Como en México. Y la verdad, después empezamos a ver a finales de los 50 y principios de los 60, pues alguna forma de que el cine mexicano vuelva a despegar, pero de trabajar con los autores, con los primeros cineastas autores, y se lanza el primer concurso de cine experimental en México, donde creo que surgen dos cineastas importantísimos y de ahí otras dos imprescindibles. El primero que la gana, Rubén Gámez, con La Fórmula Secreta, que realmente la película se llamaba Coca-Cola en la sangre, no le pudieron poner así por Coca-Cola. Sí, claro. Les digo una cosa, la pueden ver en YouTube, por favor no dejen de verla, me parece ultra moderna, ultra inteligente, mega vanguardista, es increíble La Fórmula Secreta. Y de ese mismo concurso no ganó, pero surgió un cineasta muy importante, Carlos Enrique Taboada, que es nuestro gran maestro del horror mexicano, ¿no? Que tiene 4 películas que son imprescindibles del cine mexicano: Más negro que la noche, Hasta el viento tiene miedo, Veneno para las hadas y El libro de piedra. El final es increíble. Veneno para Se me hace como precursora del Laberinto del Fauno por alguna razón. Pues, bueno, Guillermo del Toro es fanático. Esa película Sí. merece un remake de Guillermo del Toro, pero totalmente. Estaría buenísimo. Pero les voy a contar, pues fíjense que ha habido 3 remakes del libro de piedra, Hasta el viento tiene miedo y Más negro que la noche, y no le salieron bien. Pero no que Guillermo del funcionado. Toro haga Veneno Pues para por las ahí hadas, alguien tiene los estaría derechos, buenísimo. yo sé. Y ojalá Guillermo. mejor se los diera a Guillermo del Toro, Sí, porque la viuda estaría de Carlos Enrique Taboada se los otorgó. Ya. Ojalá, es espectacular. Solo vemos a las niñas, los adultos solo se ven en piernas. Cañón. Ok. En Veneno para las hadas. Sí, ok. Sí, es buenísimo. Sale esta actriz Ana Patricia Rojo. chiquitita y Una niña. preciosa. Yo Sí. una vez leí un guión precuela de Veneno para las hadas, que se enfocaba en
No, ¿cómo en qué? Pero no me gustó nada. ¿Pero O era sea, de Taboada o alguien que inventó no eso? me acuerdo quién era. Pues yo creo que debe haber sido Sí. Chance, sí, externo. no sé. Y entonces, y a pesar de que el cine mexicano antes lo podíamos medir por esas cosas, a partir de ahí lo tenemos que empezar a medir por sexenios. Porque finalmente, como conocen las cosas en este país, cada presidente cambia y decide Exactamente. y mueve. Y a pesar de que, pues, no va a hablar de política y no va a hablar del presidente Luis Echeverría, pero tenía una esposa que le gustaba mucho el arte. Y en ese momento se lanzan 3 productoras en México, Conacine, Conacite 1 y Conacite 2, que deciden financiar cine bueno para el cine mexicano. ¿Ok? Y surgen 4 directores que también son precursores del cine y que hasta el día de hoy son importantísimos, que son Felipe Casals, Jaime Humberto Hermosillo, que acaba de morir. Felipe Casals también acaba de morir. Sí, también acaba de morir Felipe, Jorge Fons y don Arturo Ripstein. 4 directores que le volvieron a dar la vuelta al mundo. El cine mexicano se vuelve a ver en el mundo. O sea, ya habíamos dejado de ir a festivales, volvemos a ir a festivales a ganar premios, a estar en Cannes, en Berlín, en Venecia, en San Sebastián, ¿no? Entonces volvemos a tener el cine que vuelve a ser un parteaguas, no nada más en México, sino en Latinoamérica. Son 4 autores importantísimos. O sea, por decir, de Arturo Ripstein podemos recomendar El lugar sin límites, Increíble. El castillo de la pureza. Bien. De Casal Canoa, El De Casals Apando, son- Las Poquianchis. Ahí Eso está. también no la pusiste en Oigan, la clase. es una trilogía de Casals. Realmente son 4. Son, como dijeron, El Apando, Las Poquianchis y Canoa. Y Los motivos de luces, la Ah, última que ya le hizo en los 80s. Sí, pero hace una denuncia tremenda. Sí, él es mucho de denuncia O sea, social. mucha gente dice que no, fue Luis Estrada con... Sí. ¿Cómo se llama? La ley de Herodes. La ley de Herodes y luego la dictadura perfecta. No, la verdad. No, y bueno, Luis, saludos. Y buen amigo y es buen cineasta, es gran Bueno, pero cineasta. seguramente ha de admirar mucho Sí, al maestro pero Casals Casals fue el también. primero que habló directamente contra el gobierno. Sí, claro. Sí. O sea, de verdad, de la Pando, que habla de la única cárcel que existía en este país y de la forma que vivían en Sí, Lecumberri, las Poquianchis. ¿Qué clan Trevi Andrade ni qué nada? Exacto. O sea, las originales. Exacto. No, Las y además en originales. esas películas ves a pues, una actrizota como Diana Bracho chiquitita haciendo sus primeras películas. O Sí. sea, de verdad sí son históricas. Y entonces son esa. Y ¿cuál nos faltó? El Apando es la cárcel. Las Poquianchis, Canoa. Canoa que a mí me parece tremenda, porque es mucha... Habla sobre los medios de comunicación, cómo pueden deformar las cosas. Habla sobre el 68. Yo no entiendo Casals que aventado de hablar un tema prohibido en este país, que son estos chavos hippies que llegan a un pueblo y terminan siendo Sí, linchados por el linchados. pueblo, porque finalmente los medios manipularon la información del No, 68. y también el padre, bueno, él también... Bueno, claro, hay una crítica a la iglesia. A la iglesia, claro. Tremenda, ¿no? En miscuidad con el Estado. Casals era tremendo. Y los motivos de luz de esta mujer que mata a sus hijos para que no tuvieran hambre. Es terrible. Durísimo. Lo hace Patricia Reyes Espíndola, muy joven, increíble papel. ¿No? Y luego de Jorge Fons, vean Los Albañiles. O sea, es un clásico Ese sí no lo he visto. del cine, bueno, imprescindible. Imprescindible. De Arturo dijiste algunas, pero de Arturo Ripstein vean todas. Sí. Y Jaime Humberto Hermosillo, que también es muy importante porque es el primer director mexicano que hace una película 100% gay, ¿no? Que se llama Doña Erlinda y su hijo, que de verdad duró muchísimo tiempo en cartelera en Francia. Bueno, pues es que Francia. Entonces nadie entendía por qué, pero los franceses estaban impactados que los mexicanos hayan hecho esa película. De verdad es muy aventado precursor, porque claro que aunque había salido antes El lugar sin límites, y llevamos este primer beso gay en pantalla. La Manuela de Roberto Cobo. Roberto Cobo, que tiene 2 de los papeles más importantes en el cine mexicano. Es el Jaibo en Los Olvidados. El Jaime, ay, claro. Y es la sí. Manuela en El lugar sin límites. También tenemos que hablar en algún momento de Buñuel, o sea, de las películas que hizo Buñuel Oiga, en no, México. oiga, de Buñuel venimos solo un día, O sea, de Buñuel solo platicamos un día. Exacto, de deberíamos Buñuel. hacer un especial de Luis Buñuel, porque vale la pena. Y invitemos a algunas personas Sí. que lo conocieron. Claro, estaría buenísimo. Sí. Para mí El Ángel Exterminador es de las mejores El Ángel películas. Exterminador y Los Olvidados, Los Olvidados. Simón del Desierto, Nazarín, Ensayo de un crimen con Ensayo de Ernesto un crimen. Alonso y de las poquitas películas que hizo Miroslava. Subida al cielo. Subida al cielo. Padrísima Subida al Sí, cielo. padrísima subida. Y muy original. Es que era un cineasta bien original. De ese sí está difícil que hablemos ahorita. Sí, porque a ver, ese bueno, es del vamos mundo. a tener que dejar A ese lo a dejamos. Luis Ese Buñuel inviten para un- otra episodio ocasión. especial. Hablen un día de Luis Buñuel nada No, más. me parece... Porque, bueno, está considerado uno de los 10 cineastas más importantes de toda la historia del Sí, cine claro. del mundo, ¿no? Sí, Entonces, pues surgen estos directores increíbles. Pero a la par, acuérdense que se quedaron nuestros directores que habían sido un éxito en la época de oro y se quedan sin chamba. Entonces dicen, ¿qué vamos a hacer?
nosotros tenemos que hacer películas, y se empieza a hacer un pseudocine, pseudo-intelectual, y sí es pseudo, que tocaba temas fuertes, tratando de imitar tal vez lo que hizo Hermosillo o Ripstein, y empiezan a producir familias muy importantes, los Gascón, los de Anda, los Almada, los Trujillo, mis amigos Trujillo, Troya, abrazo. Saludos a todos. Saludos a todos. Todas esas familias. Empezaron a hacer este cine que la verdad, y se volvió muy de culto. O sea, digo, películas como El llanto de la tortuga, Tres mujeres en la hoguera. Mucha gente no la conoce, pero fueron películas muy importantes porque son como disqueróticas, pero no, que terminan siendo de humor involuntario, increíble, pero que se deformó a hacer este cine que después pues también se volvió muy importante, y fue el cine de ficheras y el cine de albur en México, que se divide en dos ramas, en ese y en el cine de la frontera, el cabrito western, que se dieron cuenta que hay tantos mexicanos que se fueron de mojados que necesitaban consumir cine. Y entonces, pues, los Almada y Lola la Trailera. Pero es este cine como serie B, ¿no? Sí, Un poco. O sea, los Almada hacían como películas de acción, por decirlo así. Son disques de acción, sí, La venganza del camión rojo. Le dicen cabrito western, porque es un tipo de western, pero muy feo. Pero chafón. Pero les digo una cosa, taquillerísimo. Claro, Por eso, sí, exacto. tienen también su... o sea, se vuelven, como dices, de culto, todas estas películas de bajo presupuesto, y pues como más rascuachonas. Oye, y si el cine mexicano ya le habían dado que era malinchista, imagínense. Ya, Lola la Trailera. Lola la Trailera, no. Huele a gas, ¿no? Acá Las Tortas o La Pulquería 2, ¿no? O Por tus pujidos Muscachado, aunque sí existe. Que sí existe. Pues sí, entonces surge toda esta escuela de comediantes que después descubrimos que ahí había grandes actores, como Rafael Inclán. Exactamente, y Carmen Salinas. También sale de ahí. También sale de ese cine, y pues no hay que olvidarlo. Y es la verdad el punto más bajo del cine mexicano, donde pues, desaparecen estas productoras del gobierno, se empieza a destruir el banco cinematográfico. Y no es hasta después que algunos cineastas con poquito, y surgen tres de nuestros grandes cineastas hasta el día de hoy, que son Alfonso Cuarón, Guillermo del Toro y Alejandro un poquito después, pero sí. Y el primero fue del Toro, ¿no? Con Cronos. Con Cronos. Claro. Extraordinaria película. Y no se olvide que por ahí se cuelan dos películas importantes de Fons, que son Rojo Amanecer. Rojo Amanecer, sí. Sí, que además fue chistoso porque la produjo Trujillo, que era un cine que no producía él, pero es importantísima, ¿no? Sí. También como Agua para Chocolate fue como un parteaguas, ¿no? Como Agua para Chocolate. Es que es la primera película mexicana que es taquillera en Estados Unidos. Exacto. Todas estas que decimos, todas véanlas, ¿eh? Sí, todas véanlas. El Callejón de los Milagros de Fons también se nos olvida por ahí. Callejón de los Milagros. Oye, también Los Caifanes, no hemos hablado de Los Caifanes. Es que nos saltamos, pero de ese concurso... Se nos olvidó hablar de Los Caifanes. De ese concurso de cine experimental surgió Juan Ibáñez y hizo Los Caifanes. Increíble película. Increíble película, también muy innovadora para la época, muy visionaria. Única. Justamente. Véanla. Y con Enrique Álvarez Félix, que era hijo de María Félix y luego falleció de SIDA, ¿no? Sí, falleció de SIDA. Y Julisa. Sí. Que es la mamá de Benny Barra. Guapísima sale además en la película, sí. Bueno, entonces saltamos a este nuevo cine. También por decir, tenía entendido que a nivel de taquilla, todo Sexo, Pudor y Lágrimas fue muy importante. Ahí va. Entonces, cuando empiezan a surgir estas películas y estos cineastas, dicen, ¿cómo hacemos que la gente regrese a las salas? Pues inventaron una estrategia de mercadotecnia muy rara que le pusieron el nuevo cine mexicano. Ustedes están muy jóvenes y no se han de acordar, pero todas las películas decían el nuevo cine mexicano. Y pues se les empieza a ir bien a Cronos, Sale Solo con tu pareja de Cuarón. Solo con tu pareja es buenísimo. Y de repente viene, híjole, de Toño Serrano, Sexo, Pudor y Lágrimas, que duró semanas. Antes las películas no se veían por copias porque era raro, porque como eran copias en 35 no era tan fácil tener en tantas salas y todavía no existían las multisalas. Eran unas salas gigantes, pues Sexo, Pudor y Lágrimas. Semana 47 en cartelera, o sea, un exitazo. Pues ya salió la secuela hace poquito, ¿no? Acaba de salir, la pueden ahí en HBO ver. Sí, no la dirige Toño, pero la primera es muy buena. Sí. Pero sí fue increíble como regreso a las salas de los mexicanos a ver su propio cine. Y a los mexicanos les vuelve a empezar a gustar su cine, ¿no? Y yo creo que se dan cuenta, salen otros cineastas como Sariñana y también con Todo el Poder, me acuerdo. Y entonces se da cuenta el gobierno y es así como en el sexenio de Fox se empieza a planear tener unos fideicomisos para poder apoyar el cine mexicano basándonos en el modelo que fue Conacine, Conacite, para que volvieran a surgir cineastas como Ripstein y como Fons y como Casals. Sí. Fideicomisos que nos acaban de quitar. Pero... Por cierto...
Por cierto. Qué triste. Pero, y que hicieron grandes, gracias a estos fideicomisos, grandes cineastas como Amate Escalante, Carlos como Carlos Reigadas, Reigadas, pueden filmar y podemos, otra vez, Claro. el cine mexicano vuelve a ganar festivales y se vuelve a ver en todo el mundo. Pues sí, yo creo que el cinéfilo mexicano se divide en dos, en dos personas. El que ama a Reigadas y el que odia a Odia a Reigadas. O es que no conoce Regadas. No, digo el cinéfilo. El cinéfilo mexicano es como amas a Regadas, odias a La Regadas. audiencia promedio no sabe ni quién es Carlos Regadas. No lo conocen. Sí, sí. Pero de verdad, si quieren ver una película que no se deben de perder nunca en su vida y que creo que es una obra de ¿Batalla en el arte. cielo? No, Luz Silenciosa. Ah, Luz Silenciosa es buenísima. Yo creo que es una obra de Sí, arte. sí, sí. O sea, Luz como Silenciosa pocas. es Es una obra de favorita de arte. él. Japón me gusta también. Sí, pero Luz Silenciosa me parece Sí. una cosa. Sí, es impresionante. Sí. Impresionante. No, y además se fue a grabar con los... ¿Son Amish o menonitas o...? En Sonora o Chihuahua. Sí, Entonces, no sé. en Chihuahua. Pero es que además es todo este mito, Carlos Reigadas, ¿no? Como que dicen que su forma de trabajar es que es medio... De hecho, estaba con un Complicado. amigo en una fiesta y me dice, oye, ¿tú que te gusta el cine? Te voy a presentar a mi tío. Es medio raro, hace cine porno. Dije, está bien, ¿cómo se llama? Carlos Reigadas. No es Y yo, porno. porno. No es porno. Güey, tu tío es una leyenda Es del una cine leyenda. mexicano, cabrón. No, y pues o sea, él fue yo creo que el que empezó justo a regresar a México a los festivales. A los festivales importantísimos, Ajá, los festivales ¿no? importantes. Sí, y también ahí tenemos al amigo Michel Franco que viene ahí al ladito. sí, Ha ganado también. festivales de- Que más ha estado en Cannes, ¿no? Y ganado, ¿no? A partir de Daniel y Ana, sí. Sí, sí, sí. La del No, Sonora grandes está secuestrado, películas. ¿no? Sí. También por decir, Amate Escalante a mí también se me hace un me encanta. crack. Sí. Es muy impresionante. La película de la de The Untamed, La Región Salvaje, Sí. yo creo que es de mis películas mexicanas favoritas. Yo una película que de verdad, la primera vez que la vi, creo que la vi en el Festival de Cine de Morelia, y no me había pasado que acaba la película y hay un silencio total en el cine en Los Bastardos de Amate Escalante. Durísima. Véanla, por favor. Esa también nos la pusiste en la clase. Sí, Me o sea, acuerdo acaba perfecto. y entonces, o sea, ya no hay nada no hay voz, o sea, hay un silencio completo. Sí, ese es el efecto de Amat, ¿no? Es increíble. Sí. También Alonso Ruiz Palacio se me hace una gran figura. Gran director, gran director. Él dirigió Güeros, que me encanta. Oiga, vean Güeros. Sí. Padrísima. Vean Güeros. Y museos de él, ¿no? Sí. Museos de él. Museo. Y también de Los Policías, de nueva. Está en Netflix, véanla, por favor. Sí, Ah, está no, en- listo. Está padrísima. Historia de policías. Historia de es un falso policías. documental. Increíblemente buena. Y bueno, pues también obviamente estas que se volvieron, yo creo que pues, los más grandes clásicos actuales. Amores Perros y Tu mamá también. tu mamá, Tu mamá también. también. Increíbles películas. Oigan, si no las han visto, véanlas, por favor. Sí, o sea, Que no le digan, que no le cuenten. que no le Ustedes digan, que no le su cuenten. opinión. Sí. Vayan. No, es que yo creo que no puedes ser mexicano y no haber visto Amores Perros y tu ¿Tu mamá también? y tu mamá No, también. Bueno. Para mí son... Amores Perros, top, hoy ganó top. la Cámara de Oro en Cannes, o sea, Y neta. fue, o sea, yo creo que ese año de verdad todos estábamos muy entusiasmados con que íbamos a ganar el Oscar. Exactamente. Y nos lo quitó el Tigre y el Dragón. Ah, gran película también. Ah, sí. Del amigo Ang Lee. De- Sí. de Ang. Lo conozco. ¿Ah, sí? a No, todas manches. las. Ah, wow. Sí. ¿Por qué lo conoces? Por circunstancia del destino ya. Padre, qué cool. Sí, pero justamente ese fue el año en el que todos dijimos, ahora sí, nos vamos a llevar el Oscar a Mejor Película. Sí, fue El Tigre y el Dragón. Nada. Muy buena película también. Muy buena Sí, película. increíble Y también pasó película. lo mismo con El Laberinto del Fauno y nos ganó La Vida de los Otros. Ah, esa alemana también está muy Esa buena. está muy buena. O el laberinto Sí. del fauno, no manches. Sí, El No Laberinto sé. del Fauno se me hace como que un... ¿Cuál es su favorita del Toro? De A mí El laberinto The del Shape of fauno. Water. Ay, Shape of Water. no, a mí El Laberinto del Fauno, sin duda. Y también me encanta El Espinazo del Diablo. Es mi top 3. Y no sé, es que a mí también me encantan las de Hellboy. Todo, Pero- todo Guillermo del Toro menos. Oye, Pero bueno, o sea, Dos y... No, muchas de las producciones. Cronos es increíble. Cronos es extraordinaria, sí. Sí. Y muy original, además. Sí, Porque es como de Cronos- vampiros, pero de. Cronos Ay, es lo no se ha visto máximo. algo así en México nunca. Nunca. Sí, no, nunca. Sí. Ni se volverá a ver. Les digo algo increíble de Guillermo del Toro, que es el cine que le gusta y el que quiere. Totalmente. O sea, no es condescendiente con nadie. Exactamente. Y es siento muy que fiel a Es muy él. difícil, porque además su voz es muy. Es difícil, ya sabes, como que qué chingón que haya encontrado ese nicho y esa audiencia para ese cine tan específico. Exacto. O sea, porque es horror, pero fantasía, pero, o sea, es muy único. Y Así también, es. o sea, como dices, o sea, que, pues,
él haya encontrado eso. Y que lo siga haciendo, no le importa. Exacto, que lo siga haciendo y que cada vez su audiencia crezca más. Es fiel a sí mismo. Ajá, exactamente. Ese es un autor, ese es un verdadero autor. Totalmente. Guillermo del Toro es Yo un chiquito gran creía, autor. o sea, cuando estaba muy chiquito creía que Guillermo del Toro era español porque sus películas eran españolas. Ah, claro. Sí. Creía que era mexicano, nunca me había sentido tan orgulloso de mi Pero es que sí, o sea, también está ese como tema en el que la gente cree que ciertas, o sea, ¿por qué es Iñárritu? ¿O por qué es del Toro? ¿O por qué es Cuarón? ¿O por qué? O sea, que las películas son mexicanas y no es así. O sea, pues gran parte de de la filmografía de estos autores, pues no es cine mexicano, no se puede considerar cine mexicano. Zack Gravity sí ganó el Oscar, pero, Sí, pues, pero, bueno, pues, la ganó un director mexicano, pero Exactamente, la película pero no es una de película mexicana. nacionalidad mexicana. Amo esa película. Bergman Ya están tampoco. regresando los tres a México. O sea, Iñárritu ya bueno, regresó hizo con Bardo, Sí, Cuarón esa sí con fue- Roma y Del Toro ya prometió que va a regresar a hacer algo aquí. Digo, regresó a pasar la de Pinocho, la animó en Guadalajara. Una parte ¿sí? la animó en Guadalajara. Pero no ha sí. regresado oficialmente a dirigir una película mexicana. Entonces yo creo que ya pronto lo va a confirmar, yo estoy seguro. Está padre. Y pues bueno, ojalá se siga haciendo cine mexicano. Y bueno, y el día de hoy sí tenemos un boom del cine mexicano. Se hace muchísima comedia, pero comedia romántica es la verdad el número uno del cine mexicano. A los mexicanos nos gusta mucho. Pues sí, pero ojalá se hicieran. Yo siempre, de pronto, no sé, veo películas mexicanas o las cosas que se proponen. Y sí me gustaría que se salieran un poco más de la caja. Yo produje una que fue un éxito y nunca la veré, Los Adioses de Natalia Beristain. No manches. Sí, la verdad, Los Adioses, No la vi. nunca lo pensé, fue un éxito. Véanla, está en Prime, por favor. Los Adioses, la vida Vayan a de ver Los Rosario Adioses. Castellanos. Los adiós, en la que sale Tessa. Claro. Ah, claro, ya sé No, sí la viste. viste. Sí, la vi. Si no saben Ya no me la acordaba onda, cómo sí la se viste. llamaba. Oiga, la verdad no sé qué bien le fue. En taquilla, en ventas Bueno, internacionales. pero es que también Rosario Castellanos es un gran personaje. Yo también siento Que luego los mexicanos no la conocen, ¿eh? Bueno, pero Ahí está la película, conózcanla. conozcan a ¿Sabes cuál Rosario igual me Castellanos. gusta mucho? Arráncame la vida de Snyder. Ah, es súper bonita, de una novela muy bonita. Sí. Y sabes, le estaba diciendo a Anuar, a mí me gustó mucho la del baile de los 41. A mí nada. ¿Nada? Nada. Ay, Tenía a mí mucho sí me potencial, gustó. para mí no me acabó de Te voy a Porque decir se que- hizo una muy buena producción. Digo, ¿qué pienso del baile de los 41? No, que la producción está increíble. La producción, ajá. El arte está o sea, por eso, espectacular. o sea, como que aplaudí mucho que se hiciera ese esfuerzo de Sí. hacer una película Pero de siento época. que no sé ese de qué se trata. Exacto. O sea, y que no hay tensión y no hay empatía sobre personajes. Sí, no hay veía nada. estos, pues ni están Sí, tan sí. enamorados o Exacto. nada más quieren ponerle o no. Y la escena cuando se entera que eran 42 y luego este güey lo borra. Sí, lo 41, borra. Sí, eso sí, la está hicieron muy superficial breve. y Ajá. mal actuada. Y no, o sea, como que no me gustó. Sí, lo que está padre es Mabel, la que hace de la hija de Porfirio Díaz. Ah, Ella sí. lo hace increíblemente Sí. bien. Ah, pues va a salir en Black Espectacular. Panther. Sí, bueno, sí es cierto. gran Mabel actriz, Cadena. gran Sí, actriz. gran actriz. Sí. Y guapísima. Ella se hermosa. roba la película. Totalmente. Es de ella. Cadena. Sí, padrísima. A ver, Jerry, ¿cuál es tu película, o cuáles son tus películas favoritas del cine mexicano? Uf, pues, ahorita dije varias. Te dije, puedo empezar por La Mujer del Puerto, puedo hablar de Los Caifanes, El Lugar Sin Límites, Las Poquianchis. A ver, me voy más para acá. La Fórmula Secreta. De Ripstein también El Castillo de la Pureza me encanta. Amo Luz Silenciosa, Los Bastardos. Ay, les digo qué película me gusta mucho y nunca la mencionamos, de Francisco Franco. ¿Cuál? Quemar las naves. No saben Ah, ya. cómo me Quemar gusta. Quemar las naves. Sale Irene Azuela. Sí, no saben qué bonita película. Es muy buena. Me parece una gran Irene lo película. hace súper bien además ahí. Los Adioses me encanta, soy el productor, pero me encantan Los Adioses. Oiga, yo le produje a Manolo Caro y la verdad hay una película que yo hice con él que yo le tengo mucho cariño y me parece una gran película, Elvira. Te daría mi vida, pero la estoy usando. Y Manolo Caro es un cineasta, es un autor también. No sé si a la gente le guste o no, pero Tiene su estilo, Tiene su estilo. No, pues es muy taquillero, todo el mundo lo quiere. O sea, Que me encanta. ¿Por qué lo critican tanto? Yo digo, oigan, es un mexicano exitoso. Sí lo es. A ver, Anuarcito, ¿tú, tus películas mexicanas favoritas? El Cielo de Oro es la trilogía de Del- los pobres. Claro, bien dicho. O sea, y ahorita actual, y tu mamá también, sin pensarlo. Ok. ¿Tú? No, yo creo que no hemos mencionado una que para mí es la mejor película del cine mexicano. No puede ser cuál. ¿Sí? Macario. Oigan, se nos olvidó. Macario es, en mi opinión, la mejor película Sí, del cine mexicano. top 5. O sea, se me hace original, visionaria, adelantada a su época. Todo, tiene todo. Sí. Y además también muy crítica de la desigualdad de un tipo que no tiene para comer. O sea, es durísima. Vean Macario, por favor. Y hace sí. un trato con la muerte para bueno, como un... Vean, es un cuento. Sí. En la escuela siempre te la ponen. Yo Sí. en la escuela. Sí. Qué bueno que la vieron. Y sí. además con Ignacio López Tarso, gran actor.
Entonces, sí, yo creo que Macario es extraordinaria. A mí me gusta muchísimo Amores Perros. Me fascina la de La Región Salvaje de Amata Escalante. Solo con tu pareja también se me hace buenísima. Yo quiero recomendar de terror, que es hay muy poco últimamente que valga la pena en Ajá. México. Vuelven, de Cita López. Increíble. Ay, no la he visto. Increíble. Sí. A mí me voló la cabeza esa película. Me encantó. Sí. Me encantó. Esa es de mis favoritos ahorita. Sí, y está Vean. en una plataforma, ¿no? Sí, Está sí. en Amazon, no sé. No sé si nada más. Está. Está La en pueden ver. Amazon. Búsquenla. Y pues también, obviamente, todo Luis Buñuel. Yo creo que no podemos dejar de Claro. recomendar a la gente Todo. que sí. Todo. Todo. También su etapa en Francia. O sea, Todo. A Luis Buñuel, todo. Todo lo que haga Luis Buñuel Todo. es extraordinario. Sí. Y pues yo creo que algo más que aportar, mi querido Jerry. Yo creo que sí hicimos un buen recorrido por la Pues, evolución del no, cine nos faltarían mexicano. mucho. Cuando te di clases, fueron muchas clases. No, bueno, fueron muchas clases. Estamos Muchas, intentando condensar sí, todo ese conocimiento Nada. con una. Banda, sigan viendo cine mexicano. Sí. Sigan viendo, vayan a los cines Eso, también. a las Queremos salas. que vayan a las salas a ver cine mexicano. Conozcan a la gente que está trabajando en este país, que estamos haciendo esta industria. No sean prejuiciosos, no sean malinchistas. Filmamos entre 180 y 200 películas al año en este país. ¿Por qué no las ven? Hay muchísimas. Sí. Entonces, sí, pues yo creo que apoyamos lo nuestro y ahora que son fiestas patrias, con más razón. Así que, bueno, pues eso fue todo en este especial de cine mexicano. Vean todas las recomendaciones que les dimos y pues ya les dijimos, síganos, comenten, compartan este magnífico podcast que hacemos para ustedes que se llama La Cinemafia. Nos despedimos y nos vemos para la próxima. Adiós. Bye.